levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo. Será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso. Pasa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. No puede. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Sirvo con la mente al Señor y camino en obras que de antemano Él preparó. Hoy fruto de labios yo le ofrezco a mi Dios, para su alabanza Él me creó. Sirvo con la mente al Señor y camino en obras que de antemano Él preparó. Hoy fruto de labios yo le ofrezco a mi Dios, para su alabanza Él me creó.
vivo en gracia, ya no vivo por la ley. Ahora Dios produce en mí el querer como el hacer. Yo llevo contigo todo pensamiento a Él. Vivo confesando su poder. Hoy yo vivo en gracia, ya no vivo por la ley. Ahora Dios produce en mí el querer como el hacer. Yo llevo conmigo todo pensamiento a Él. Vivo confesando su poder. Vivo confesando su poder. Que estoy bendecido con toda bendición. Vivo confesando su poder. Vivo confesando su poder. Que todo me obra para bien. Vivo confesando su poder. Vivo confesando su poder. Sigamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Caminamos en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada, dada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor.
decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor. Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Un saludo a toda la preciosa amada que se reúne aquí en Guate y en todas las naciones. Ya me hacían falta, por cierto. No estaba muerto, andaba de parranda. Literal. Sí, para los que no sabían, vino mi hijo de Francia y pues estuvimos paseando con él en algunos lugares. La pasamos muy rico, muy lindo el viaje. Así es de que van a disculpar, pero aquí estoy. Pero sí me hacían falta. Lo precioso es verlos cada domingo, y si fuera todos los días mejor. Hoy entonces tenemos un tema que es continuación del domingo,
El tema lleva por título Espíritu vivificante. Espíritu vivificante. Y entonces, la semana anterior, César dio lo que le puso el Dios vivo, que era el Evangelio eterno, ¿verdad? Y entonces el Evangelio eterno era una sabiduría, un conocimiento que significaría la resurrección de Jesucristo hombre, o de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo y la manifestación de Dios, donde Dios en esa doctrina iba a dar el código para entender todo lo que está escrito. Fíjese la importancia, porque escrito está ahí desde hace miles de años. La Biblia está escrita desde hace miles de años, pero el entendimiento no se podía dar totalmente hasta que no viniera el Señor y hasta que no viniera el Dios vivo, que era el que iba a dar el conocimiento del Evangelio, ¿verdad? Entonces, una cosa es que esté escrito. Se recuerda que la misma Biblia dice: la letra mata, el espíritu es el que le da vida. Ese espíritu no estaba. El espíritu apareció con el Dios vivo. Y ahí fue donde entonces Dios puso el entendimiento nuestro, activó el entendimiento para que nosotros comprendamos toda la Biblia. Y ese era el tema de la semana pasada, el Evangelio eterno. No hay otro. No hay otro. Todo lo que fue, pasó. Todo lo que está, será hasta el final, porque es para vida eterna. Entonces, muy bien. Entonces, está clarito ahí, ¿verdad? Todo eso está claro. Muy bien. Entonces, que revela los misterios y manifiesta el espíritu vivificante. Y aquí es donde nosotros vamos a comenzar hoy. ¿Qué es espíritu? Espíritu es enseñanza, espíritu es conocimiento, es la palabra. Ya lo vamos a ver. Entonces representa una enseñanza, una doctrina o un conocimiento. ¿Y vivificante qué es? Pues que da vida. Que da vida. Pero si todas han dado vida, no, porque las otras doctrinas lo que dieron fue muerte. Nos llevaba a la muerte. ¿Para qué? Para que la doctrina del Espíritu nos resucitara y nos llevara a vida eterna. Está ahí, estamos bien ahí. Entonces, Jesús habló de esta doctrina, pero ¿quién la entendió? Nadie. Los judíos no le entendieron. Pensamos que los gentiles sí le habíamos entendido. Y no están aquí. Entonces tampoco le entendieron los gentiles. Es más, al venir el conocimiento de la doctrina, ya va a ver usted que se alejan más. Como no entienden, entonces ¿qué tienden a hacer? Alejarse. Pero eso ya lo vamos a ver bíblicamente, que dice que Jesús les hablaba, ¿se recuerdan? ¿Y qué pasó? Entre más fuerte les hablaba, menos andaban con él, se separaban. ¿Por qué? Porque al no entender, entonces ese es el problema. Bueno, entonces vamos pues. Jesús habló de la doctrina, les dije yo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver 3 textos donde Jesús habla de esa doctrina. Uno dice: cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. Entonces era una verdad que se iba a predicar a través de un espíritu, porque espíritu y doctrina es lo mismo. Muy bien. Otro verso bíblico. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y número 3 dice:
las palabras. Oiga, las palabras. Entonces es una doctrina, es algo que se le está diciendo a alguien. Entonces dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces ahí, o sea, Jesús habló de la doctrina, pero no era para ese tiempo. Si hubiera sido para ese tiempo, los judíos hubieran entendido, pero no entendieron nada. ¿Por qué? Porque no era para ese tiempo. Entonces, vamos a ir. Entonces, ¿qué es esa doctrina? Es la revelación de los misterios de Dios escritos en la Biblia. O sea que aquí está todo. O sea, esto es vida. Sí, cuando hay espíritu. Y si no hay espíritu, hay muerte. ¿Por qué? Porque eso es lo que representa la muerte. Pero el espíritu dice que da vida. Entonces, eso es. Por eso, y el entendimiento lo da Dios. Él alumbra los ojos del entendimiento para que les resplandezca la luz ¿de qué? Del evangelio, de la doctrina. Quiere decir que aquí nadie puede enseñar esta doctrina si no es el Señor. ¿Por qué? Porque los entendidos entenderán, pero los que no. Bueno, y ellos ni culpa tienen, porque el que no entiende es porque Dios no le ha dado el don para entender. Aquí el único problema es para los que sí entienden, pero su carne, su mente humana no los deja, pero sí entienden. Y dicen, puede ser que esto sea cierto. Pero eso sí tienen problema, porque ellos entienden, pero les viene del norte, no quieren saber absolutamente nada de esto. Bueno, entonces como conclusión, por eso dice, nadie dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor. Quiere decir que todos los escogidos, a los que se les da la doctrina de la transformación, todos entienden. Y no se les puede decir, mira, yo te voy a presentar al Señor. No. Ellos entienden, cada uno entiende. Aquí no es de enseñar, aquí lo que nosotros estamos haciendo es repetir lo que Dios quiere decir. ¿Por qué? Porque Él es espíritu, Él es el conocimiento. Usa nuestro cuerpo físico ¿para qué? Para manifestar su doctrina. ¿Verdad? Pero entonces, eso estamos claros. Por eso es que hay muchos dioses, y no por mal, sino que con todo su corazón, ellos piensan que uno sabe o que uno tiene todo el conocimiento. ¿Verdad? No es así. El que tiene el conocimiento es el Señor. Y Él nos está transmitiendo su conocimiento domingo a domingo. Esa es la doctrina de la transformación. Es la doctrina que cambia nuestra vida. Es la doctrina que nos da vida eterna. Es la doctrina que nos da herencia. Eso es todo. Y nosotros la entendemos. ¿Por qué la entendemos? Porque Él nos la está revelando. Él está abriendo. Cuando está hablando Él a través de mis labios o los de César, usted está entendiendo, porque Dios está abriéndole los ojos para comprender los misterios revelados y que usted viva en una gloria maravillosa. Estamos ahí entonces. Entonces vamos a comenzar. Entonces, como conclusión de la enseñanza, entonces, como conclusión de la introducción, dice, el espíritu vivificante es una doctrina para escogidos, para que conozcan los misterios de Dios y disfruten sus beneficios.
O sea, si a usted se le dio el entender la doctrina, es para que disfrute los beneficios de esa doctrina. ¿Y cuáles son? Para que conozca su herencia y para que se manifieste su diosado. Entonces, esa es la introducción y vamos a ir entonces al Evangelio. Vamos a ver primera carta a los Corintios. Qué alegría tenerlos aquí. Arnoldito y Susi, qué bueno que estemos compartiendo hoy las glorias del Dios vivo. Entonces, primera carta a los Corintios 15, verso 42 al 46. Para que usted comience a ver la diferencia. Hoy el tema es el espíritu vivificante, una doctrina que da vida y vida eterna. Pero habrá otra, claro, la doctrina de la muerte. Va a ver en estos versos. Verso 42 dice: así también es la resurrección de los muertos. ¿Sí? Entonces, fíjese cómo divide. ¿Qué divide una doctrina de otra? La resurrección de los muertos. ¿Quién fue el que resucitó? Jesucristo. Jesucristo hombre resucitó y juntamente con él resucitamos nosotros, ¿cierto? Entonces dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. ¿Ve dos cosas ahí? Corrupción e incorrupción. La doctrina de muerte, la doctrina de vida. La esclavitud, la herencia. Todo tiene dos, no hay más, no hay 3 ni 4, son 2 cosas importantes porque vienen de 2 doctrinas, una carnal y una espiritual. Sigamos leyendo. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, o sea, físico, lo humano, lo carnal, ¿verdad? Y el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces, era una doctrina de esclavitud, que era la que tenía Adán, y una doctrina de libertad gloriosa, que era cuando el Dios vivo viene a predicar. Muy bien, entonces terminemos con el 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Entonces, ¿qué es primero? Lo animal, lo carnal y luego lo espiritual. Aquí estamos, ¿verdad? Entonces, nadie vino espiritualmente hablando. ¿Vino en qué? En una naturaleza carnal, una naturaleza caída, de deshonra. Bueno, ahí dice las cosas, de debilidad. Por eso era que nosotros decíamos en la gracia, porque la gracia es como la mitad de las 2 doctrinas, la que nos llevó a esto. Entonces, diga el débil, que decía: fuerte soy. O sea, había que decirlo, pero no era que fuéramos fuertes. Fuertes somos ahora que somos espirituales. Diga el pobre, rico soy, ¿verdad? Dígalo. Traiga la doctrina que tiene que llegar con esa gloria. Bueno, entonces vamos pues. El espíritu vivificante entonces es un conocimiento que solo se enseña y se entiende en la resurrección de los muertos. Si no, ¿y qué es la resurrección de los muertos? Pues la transformación, ¿verdad? La resurrección de los muertos es la que divide todo eso, la transformación. Entonces, todas las enseñanzas antes de la enseñanza del Espíritu son carnales y son animales, ¿verdad? O sea, son físicas, son humanas. ¿Y qué traía? Bueno, los versos nos lo dijeron. Trae corrupción, trae deshonra, trae debilidad. Entonces, por eso es que Jesucristo dice, dejando ya, o Pablo, pero es Jesucristo el que está hablando, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante ¿a qué?
a la perfección. Quiere decir que la doctrina de Cristo, tanto de Jesús de Nazaret como de Jesucristo hombre, no era la perfección. Ahora, ¿por qué no era la perfección? Porque de todos modos no se entendía. Solo cuando llegara el Dios vivo a explicar la doctrina, entonces nosotros íbamos a abrirnos los ojos del entendimiento y ver claro todo lo que está escrito en la Biblia. Bueno, entonces hay que dejar todas las otras enseñanzas porque eso lo lleva a la muerte. Y la muerte, hay que pasar de muerte a vida. Lo contrario de la corrupción es incorrupción, poder, herencia. Juan 6, vamos a Juan 6. Juan en el capítulo 6, versos 60 al 66. Vamos a ver si es cierto que el espíritu vivificante es una doctrina. Entonces, vamos a verla. Al oírlas, el tema aquí en la Biblia de este texto es palabras de vida eterna. Entonces dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Qué es lo que dicen hoy? Eso mismo, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Por qué? Porque como no la entienden, entonces para ellos se vuelve dura. Y hasta así le dicen, es que no entiendo. ¿Verdad? No entiendo. Me estás explicando, pero no lo entiendo. Entonces, tienen razón. No están para entender, porque esto es una doctrina para los escogidos, para los que van a entender. Sencillo. Entonces dice, sabiendo Jesús, verso 61, en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Era cierto o no? Claro. ¿Cuándo habló Jesucristo mentiras? Nunca. Todo era cierto. Pero oiga aquí, dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Ahí está. Él estaba hablándoles a los judíos, ¿o no? Les estaba explicando, porque les estaba explicando de la vida eterna, les estaba explicando del Dios vivo, de todo. ¿Y ellos qué? No creían. Entonces dice, oiga, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. O sea, que está establecido eso o no. ¿Todo hay predestinación o no hay predestinación? Sí. Eso está establecido por Dios, no es cuestión de nosotros ni de nada, ni que sean malas personas, no pueden oír. ¿Y quién le había de entregar? Verso 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. O sea, es por demás. Desde entonces, oiga esto, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Usted, al principio parece bonito. ¿Cómo comenzó Jesucristo? Haciendo milagros. ¿Les gustaba eso al pueblo o no? Claro, milagros, prodigios, tenían pan para comer. ¿Verdad? Que les dice, ustedes me siguen porque yo les doy de comer. O sea, que estaba buenísimo estar con Jesucristo o no estaba buenísimo. Pero cuando comenzó a darle las palabras de vida eterna, no entendían. No estaban, es que no era el tiempo es hoy. Pero no podían entender. Aunque su misión era dejarlo escrito. Entonces él se los dijo, pero no podían entender. Entonces, Jesús les hablaba palabras de vida externa del Espíritu vivificante. Sin embargo, los judíos al no entenderla no solo no creían, sino que ya no andaban con Jesús y volvieron atrás. La palabra es dura cuando no se entiende, pero al entenderse en la resurrección de los muertos se convertirá en manantiales de aguas. Ahora, ¿qué pasó con los que sí estaban supuestos a entender?
porque no era para nosotros los que estamos aquí o los que somos poquitos, no, es para muchos. Para muchos dice, ¿verdad? Pero no, ellos no quieren entender. ¿Por qué? Porque se les hace dura la palabra. Ellos quieren oír otra cosa. Ellos quieren oír carne. Ellos quieren oír eso. Ellos quieren oír de la vacuna del coronavirus. Ellos quieren oír de todas esas vainas que nosotros no nos importa. ¿Verdad? Pues nosotros estamos en otra gloria, ¿verdad? Entonces, los dioses, ahora estoy hablando con los dioses. ¿Y quiénes son los dioses? Todos los que oyeron a Jesucristo hombre son dioses que no quieren oír. Entonces, están parados en la muerte a un paso de la vida, pero no pueden. Bueno, esto ocurrió con los judíos y ocurrió también con los gentiles. Como no entendieron, se quedaron muertos. Cuando oyen el espíritu vivificante los ofende, se disgustan y se vuelven atrás. Salmo 82. Vamos a ir al Salmo 82. Ya no sé ni dónde está el Salmo. Salmo 82. Dice: Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Se recuerda que dice Pablo: no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga ¿quién? El Señor. Quiere decir, el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, el que venía a juzgar era Dios mismo. O sea, yo entiendo que Dios estaba en Cristo. De eso no hay ni para dónde, que era el Hijo de Dios, que era Dios. Eso no hay ningún problema. Pero Dios como Espíritu, como conocimiento, como gobierno, tenía que venir Él para juzgar. Y se recuerda, allá Jesús dice que las ovejas, que estaban las ovejas aquí y los cabritos. Ese es el juicio, Estos son ovejas y estos son cabritos, son de la misma familia. Las ovejas y los cabritos son de la misma familia, pero no hacen lo mismo. Unos siguen a la cabeza y otros no. Entonces, el juicio es quién entendía esto. Ese es el juicio. Y no es juicio de que hay que enterrarlos, que va a venir el diablo, se van a ir a un infierno. No, nosotros ya sabemos que eso no. El juicio es sencillamente entender y no entender. Ese es el juicio de Dios. Si entendés, vives feliz porque entendés lo que eres. Y si no entendés, estás buscando lo que no es para ti. O que no es la forma. Porque todo es nuestro, todo. Así dice la Biblia, todo es nuestro. El problema es desear lo que no es. Todo es nuestro cuando ¿qué? Busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es eso? El evangelio, el juicio de Dios. Y lo demás vendrá añadido. Pero no dice busca la añadidura y entonces te va a meter al reino. No, primero es el reino. Entonces, dioses, mire, nosotros volvemos. ¿Cómo decía Jesucristo? Hombre, diga, yo soy un Dios, ¿sí o no? Y lo dijimos, pero no éramos dioses todavía. O sea, si no nos quitaban la carne, no podíamos ejercer el diosado. Tenía que quitarnos la carne. ¿Por qué? Porque en la carne estaba el pecado. ¿Dónde fue condenado el pecado? En la carne. Entonces Dios no tenía comunión con eso. Entonces dice, Dios está en la reunión de los dioses. La reunión de los dioses es hoy. Hoy está Dios en la reunión de sus dioses y está juzgando. ¿Qué está juzgando? Los que entienden y los que no entienden. Eso es todo. Este entiende y este no entiende. Entonces dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? O sea, hay un tiempo ahí, ¿hasta cuándo?
juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos. Había un tiempo en que ya no íbamos a soportar nosotros todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos a tener el entendimiento de quiénes somos y quiénes son los demás. Entonces dice, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, librarlo de manos de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes de este siglo caeréis. Entonces, fíjese la importancia de este verso. Este verso nosotros no lo sabíamos así. Yo se lo aseguro. Oiga, usted lo está entendiendo ahorita. Yo dije, vosotros sois dioses, ¿de acuerdo? Y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿El Altísimo qué es? Es Dios. Él es un espíritu. Y entonces los hijos del Altísimo somos ¿qué? Espíritus con un conocimiento. El diosado está en el conocimiento que usted tiene. Y entonces la transformación, ¿qué significa? Bueno, Dios tiene un cuerpo espiritual para usted, pero es un cuerpo diferente, sino en el poder de la mente de Dios. Ese conocimiento que estamos nosotros recibiendo nos está abriendo a la vida del espíritu, donde este cuerpo, pues, que disfrute aquí. Levántate, oh Dios, juzga la tierra. Quiere decir que ahora puede juzgar usted porque tiene el conocimiento del que la juzgó primero. ¿Y quién la juzgó? El Dios vivo. Entonces su juicio ya no va a ser impío, su juicio va a ser verdadero. Usted sabe, el que no tiene el conocimiento, pues no puede estar en la reunión de los dioses. ¿Por qué? Porque los dioses piensan una misma cosa. ¿Que quién? Que el Dios vivo. Va, que es dura esta palabra. Es dura porque parece como que uno está diciendo, pero si solo yo soy, pues yo sé que soy. ¿Usted sabe que es un Dios o no? Y que Dios está con usted y que Dios le lleva su vida, ¿o no lo sabe? Sí. Entonces, pero es dura esta palabra porque pareciera como que uno, es como los que dicen que están discriminando. Ahora es famosa esa palabra, ¿eh? La discriminación racial o de género o de X, ¿verdad? Y no estamos hablando nada de eso, pero es como eso. Nosotros no estamos discriminando personas. No, nosotros estamos reconociendo los dioses. Ahí dice cómo son los dioses. Tienen un conocimiento que tiene que ser igual que el de nosotros. Bueno, entonces dice, porque tú heredarás las naciones. ¿Y qué fue lo que le dieron a usted? La herencia. Entonces quiere decir que usted ya fue heredado. ¿Usted heredó qué? Las naciones, todo suyo. Bueno, vamos pues. Entonces, por eso es que les decía yo el verso aquel de no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas. ¿Qué dice ahí? Que hay que sacarlos de las tinieblas. No entienden. Están en tinieblas, entonces hay que sacarlos de ahí. Y manifiesta las intenciones de los corazones. Muy bien, entonces ya vamos a ir terminando. Romanos 6, 18. Romanos capítulo 6, verso 18 al 23. Verso 18 al 23 dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Está hablando Pablo con personas que no saben nada de lo que él está hablando. Entonces dice que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros
para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Aquí lo importante es la justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? Entonces, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Eso fue lo que pasó en la transformación. Y usted me va a decir, no, porque Jesucristo hombre dijo que nosotros ya no teníamos pecado. Ahí, ¿dónde fue condenado el pecado? ¿Dónde fue condenado el pecado? En la carne. El pecado fue condenado. ¿Qué es condenación? Es que obligación, se lo metieron a la carne. ¿A qué carne? A la mente carnal, porque no es a la carne humana, la que tiene huesos y carne, sino es a la mente carnal. Entonces, esa mente carnal tenía, aunque usted ya no había pecado en medio de él y usted tenía relación espiritual con él, usted sabía que todavía tenía una carne de pecado, ¿o no? ¿Cuándo se quitó el pecado? ¿Cómo se le quitó a Jesucristo? Cuando Jesucristo muere se quita el pecado totalmente porque ya no hay carne. Desapareció la carne de él y la de nosotros. Nosotros tenemos un cuerpo físico, hombres, humanos, pero carne no tenemos nosotros. Entonces vamos pues, ¿dónde estábamos? 6:18, dice, verso 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Eso es lo que nosotros recibimos. El ser apartados para escuchar esta sabiduría y que nos iba a dar ¿qué? El espíritu vivificante, que era ¿qué? La vida eterna. Muy bien. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mientras hubiera carne, el pecado no dejaba que estuviéramos vivos. Nos tenía muertos de todos modos. Entonces, al terminar la carne, ¿se acuerda usted de la circuncisión no hecha a mano? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ahí fue donde se quitó la carne. Ahí fue donde se quitó el pecado. Ahora usted está totalmente libre, no solo en su mente, sino todo. Sin pecado. Bueno, entonces, terminamos con Romanos 8. Romanos 8 y verso 31. Hay una frase aquí que es sumamente importante. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Como quien dice, ahorita nos va a decir, ¿qué pues diremos a esto que acabamos de oír? Oiga, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios, ¿qué quiere decir si Dios es por nosotros? Eso es lo importante aquí. ¿Qué es lo que quiere decir si Dios es por nosotros? Porque hubiera dicho, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No, si Dios es por nosotros, quiere decir, aquí lo tengo bien clarito, ¿cómo Dios es por nosotros? Dándonos a conocer la doctrina que nos hereda como dioses. La única forma que Dios tiene de dividir a dos personas, uno humano y uno Dios, es que a uno le da el conocimiento y al otro no. Eso es todo. Eso es todo. Esa es la única forma de que Dios sea por nosotros.
Si Dios es por nosotros, nos dio su conocimiento, entonces ¿quién contra nosotros? Bueno, dioses, ese es el consejo para el día de hoy. Dios está poniendo, es dura la palabra, a mí me gusta, porque le entiendo, a mí me encanta, porque le entiendo, porque sé hacia dónde estamos siendo guiados por el Dios vivo. Ahora sé que usted y yo, y que ahora usted y yo estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Él. El Dios vivo podía entrar hasta que ya no estuviera la carne. Por eso es que dice que Él entregó el reino al Dios y Padre. ¿Por qué lo tenía que entregar? Analice, el reino se le dio a Jesucristo hombre. A Él se le dio el reino, ¿verdad? Bueno, entonces se le dio el reino a Jesucristo hombre. ¿Y por qué lo tenía que entregar? ¿Por qué? Porque Él mismo dijo, a mí no me ha subido, yo soy un hombre. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Verdad? Cuando seamos transformados, entonces se manifestará lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a la mente del hombre. ¿Qué quiere decir? Que era un paso, pero eso no quiere decir que sea menos importante. Todos los pasos han sido importantes, pero si el Dios vivo llega, oiga, si Dios todopoderoso y eterno, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible, lo invisible, llega y le habla, ¿qué es más importante que eso? ¿Qué? No, pero Melquisedec no, pero Pablo no, que Jesús, no, si está el Dios de todo. El poderoso, el Dios que vive y reina por toda la eternidad, el Dios que lo ha llamado a usted para su gloria. Así es, Dios, es que estamos en ese reino glorioso.